Movimiento Familiar Cristiano, segundo ciclo básico de formación, tema número 6, la espiritualidad familiar. Los objetivos en esta reunión nos proponemos: 1. Aclarar cuáles son las interpretaciones equívocas que se hacen hoy de la palabra espiritualidad. Definir lo que es la auténtica espiritualidad cristiana y explicar cuáles son los elementos básicos. 3. Aplicar la espiritualidad cristiana al campo de la familia. 4. Descubrir las riquezas de las exigencias básicas del movimiento familiar cristiano como oportunidades de crecimiento en la espiritualidad familiar. Valor a trabajar en este tema: la espiritualidad familiar. Juzgar. Iluminemos nuestras vidas con la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Palabra del Señor. Vamos a hacer la reflexión de la palabra de Dios que acabamos de escuchar. La primera pregunta que trae en el libro es: ¿a qué inspira y mueve el Espíritu Santo a Jesús? El Evangelio de hoy nos habla de la visita de Jesús a Nazaret, de la presentación de su programa a la gente de la sinagoga. En un primer momento, la gente queda admirada de Jesús. La propuesta de Jesús. Impulsado por el Espíritu Santo, Jesús vuelve a Galilea y empieza a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Va a las comunidades, enseña en las sinagogas y llega a Nazaret, donde se había criado. Vuelve a la comunidad donde había participado desde pequeño hasta los 30 años. El sábado, después, y como solía hacer Jesús, va a la sinagoga para participar en la celebración. Se levanta para hacer la lectura. Escoge un texto de Isaías que habla de los pobres, de los presos, de los ciegos y de los oprimidos. Isaías 61, 1 al 2. Este texto refleja la situación de la gente de Galilea en el tiempo de Jesús.
La experiencia que Jesús tenía de Dios Padre, lleno de amor, le daba una mirada nueva para observar la realidad. En el nombre de Dios, Jesús toma postura en defensa de la vida de su pueblo y con las palabras de Isaías define su misión. ¿Cuál va a ser su misión de ahora en adelante? 1. Anunciar la buena nueva a los pobres. 2. Proclamar a los presos la liberación. 3. Devolver la vista a los ciegos. 4. Devolver la libertad a los oprimidos y retomando la antigua tradición de los profetas. 5. Proclamar un año de gracia de parte del Señor. Proclama el año del jubileo. En la Biblia, el año de jubileo era una ley muy importante. Cada 7 años inicialmente, lo dice Deuteronomios capítulo 15, versículo 1, y Levítico capítulo 25, versículo 3. Era necesario devolver las tierras a sus verdaderos dueños. Todos debían recuperar lo que es suyo, y así se impedía la formación de latifundios y se garantizaba la supervivencia de las familias. Era necesario perdonar también las deudas y rescatar a las personas que se habían tomado como esclavos. Deuteronomio capítulo 15, versículo del 1 al 18. No fue fácil realizar el año del jubileo cada 7 años. Después del exilio, se decidió hacerlo cada 50 años. Levítico capítulo 25, versículos de 8 al 12. El objetivo era, y sigue siendo, restablecer los derechos de los pobres, acoger a los excluidos y reintegrarlos en la convivencia. El jubileo era un instrumento legal para volver al sentido original de la ley de Dios. Era una ocasión ofrecida por Dios para hacer una revisión del camino, para descubrir y corregir los errores y empezar de nuevo. Jesús empieza su predicación proclamando un jubileo, un año de gracia del Señor. San Lucas capítulo 4, versículo 20 al 22. Enlazar la Biblia y la vida. Terminada la lectura, Jesús actualiza el texto de